El eco de las botas clavándose en el asfalto frío de la plaza de maniobras aún resuena en mi cabeza, pero no es el sonido lo que me persigue, sino el silencio que le siguió. Soy cadete de segundo año en el heroico colegio militar. Aquí, la disciplina no es un concepto, es el oxígeno, pero hay noches en el que el aire se siente más pesado, cargado con el peso de los que marcharon antes que nosotros y nunca entregaron el equipo. Esto que les cuento sucedió durante una guardia nocturna en el campo militar. Era de madrugada, de esas en las que la neblina de la Ciudad de México se arrastra por el suelo como un sudario gris, ocultando los pies de los centinelas. Mi turno empezó a las 2 horas. El frío calaba hasta los huesos, recordándome que el uniforme no es solo orgullo, sino también una prueba de resistencia. Estaba apostado cerca de los antiguos dormitorios de la zona vieja, una estructura que emana una historia de rigor y sacrificio. Mi compañero de guardia, un recluta de primer año que apenas podía mantener los párpados abiertos, murmuraba oraciones para no sucumbir al sueño. De pronto el ambiente cambió. No fue un ruido, fue una presión en el pecho, esa sensación instintiva de que ya no estábamos solos. A unos 20 metros, entre la bruma, apareció una figura. No era un intruso común. Caminaba con una rigidez antinatural, vistiendo el uniforme de gala de una época que ya solo vive en los libros de historia del heroico. Los botones dorados no brillaban, parecían absorber la poca luz de las farolas. ¡Alto ahí! ¿Quién vive?, grité, siguiendo el protocolo, aunque mi voz me traicionó con un ligero quiebro. La figura no respondió. Siguió avanzando con un paso de marcha perfecto, pero sin emitir un solo sonido de impacto contra el suelo. Mi compañero se quedó petrificado. Su fusil temblaba visiblemente. Cuando la figura pasó bajo el cono de la luz de una de las lámparas de sodio, se me heló el líquido vital. No tenía rostro, o más bien, tenía la sugerencia de uno bajo las sombras de la gorra de plato. Pero donde deberían estar los ojos, solo había 2 cuencas de una oscuridad, una vacuidad que parecía gritar un dolor antiguo. Al pasar junto a nosotros, la temperatura descendió de una forma caótica. Yo sentí un olor a pólvora vieja, tierra mojada y metal oxidado. Lo impactante no fue solo la aparición, sino lo que sucedió después. Mientras seguíamos la figura con la mirada, esta se detuvo frente a uno de los muros de práctica de tiro. Sin previo aviso, el espectro comenzó a recrear una escena de fusilamiento. Se puso firme, llevó la mano a la sien en un saludo eterno, y de repente, su cuerpo, lo que parecía ser parte de su cuerpo, se sacudió como si fuera impactado por proyectiles invisibles. Vi cómo su uniforme se rasgaba, como una neblina de color rojizo, que no era líquido vital físico, sino un eco visual de él, salpicaba el muro de piedra. El sonido que estaba entonces había estado ausente. Estalló en mis oídos, una ráfaga seca, el chasquido del plomo contra el concreto. Yo caí de rodillas, tapándome los oídos, mientras mi compañero vomitaba del puro terror. Cuando levanté la vista, el lugar estaba desierto. Solo quedaba el olor a quemado y el silencio sepulcral de la madrugada. Al día siguiente, tras el pase de lista, no dijimos nada. En el colegio militar aprendes rápido que hay verdades que el reglamento no cubre. Sin embargo, al limpiar mi equipo, encontré una pequeña bala de plomo deformada, justo donde la figura había caído. No era de un calibre moderno. Esa noche yo entendí que ser militar no es solo estar listo para la lucha del presente, sino ser el guardián de un pasado que se niega a irse. Los fantasmas aquí no son cuentos de terror, son recordatorios crudos de que el servicio es hasta la última consecuencia y que a veces el turno de guardia nunca termina.
El primer día en la escuela militar fue un torbellino de emociones. La adrenalina me invadía mientras cruzaba las puertas del recinto, un lugar que prometía forjar hombres fuertes y disciplinados. Sin embargo, en el aire se sentía una tensión inusual, como si el lugar guardara secretos oscuros. Desde el primer instante supe que la vida aquí sería dura, pero nada me preparó para lo que estaba por venir. Los días transcurrieron en una rutina implacable. Las mañanas empezaban con el sonido del silbato del instructor, y cada recluta sabía que debía estar en pie antes del amanecer. Las jornadas estaban llenas de ejercicios extenuantes, marchas largas y el constante grito de los superiores: "No hay lugar para los débiles". Era un lema que resonaba en nuestras cabezas mientras intentábamos sobrevivir en ese lugar. A medida que pasaban las semanas, la atmósfera se volvía más densa. La camaradería que inicialmente existía entre nosotros comenzó a resquebrajarse. Las tensiones aumentaban y el miedo a fallar se manifestaban entre murmullos y miradas furtivas. Algunos reclutas comenzaban a mostrar signos de agotamiento psicológico. La presión del entrenamiento no solo afectaba a nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes. Una noche, mientras estábamos en la barranca intentando descansar, escuchamos un susurro en la oscuridad. Al principio pensamos que era parte de la tensión general, pero a medida que el susurro se hacía más fuerte, nos dimos cuenta de que no era una simple broma. La voz era apagada y distante, y los ecos parecían fluir desde el bosque cercano. Alguien estaba gritando por sus hijos, repitiéndolo una y otra vez. La atmósfera se volvía eléctrica. La leyenda de la Llorona, una figura aterradora de la cultura mexicana, comenzaba a surgir en nuestras conversaciones. La Llorona, la mujer que había perdido a sus hijos y que vagaba por las noches llorando su dolor, era un mito que muchos de nosotros habíamos escuchado años atrás, pero nunca creímos que pudiera ser real. Sin embargo, en ese momento, el miedo se adueñó de nosotros. La voz se desvaneció, pero el eco de su llanto permaneció en nuestras mentes. La presión del entrenamiento se intensificó y las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Algunos de los reclutas comenzaron a tener pesadillas relacionadas con la figura de la Llorona. Un grupo de ellos incluso afirmaba haberla visto en el bosque, su figura espectral emergiendo entre los árboles. Al principio, creímos que eran historias para asustar a los demás, pero a medida que la tensión aumentaba, la duda se instaló en nuestros corazones. Una noche decidimos enfrentar nuestros miedos, armados con linternas y un poco de valentía. Salimos al bosque buscando a ese ente. La oscuridad era abrumadora y cada ruido parecía amplificarse en el silencio. Mientras avanzábamos, el aire se volvía más frío y el ambiente se tornaba tenso. Al llegar a un claro nos encontramos rodeados de árboles altos y oscuros. El murmullo del viento parecía llevar consigo un lamento. De repente, una figura apareció entre las sombras. Era una mujer vestida de blanco, con su cabello largo y desordenado, que caía sobre su rostro. Su mirada era vacía, y sus labios se movían en un susurro, repitiendo: "Ay, mis hijos". El terror se apoderó de nosotros. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándonos paralizados. Nadie se atrevió a hablar, y la sensación de pánico se instaló en nuestro grupo. Regresamos a la barraca en silencio, cada uno de nosotros con la mente llena de confusión y miedo. La figura que habíamos visto, aunque fugaz, había dejado una marca profunda en nuestro interior. Las noches siguientes se convirtieron en un ciclo de terror. La voz de esa entidad continuaba acechándonos, y muchos de los reclutas comenzaron a perder la cordura. Algunos afirmaban que la escucharon llorar en la distancia, mientras que otros decían que veían su sombra recorriendo la base. La tensión se volvía insostenible. La escuela militar, que había prometido forjarnos como soldados, se convirtió en un lugar donde la lucha por la supervivencia
Era tanto física como psicológica. La presión del entrenamiento y el miedo a lo desconocido creaban un ambiente hostil. La camaradería que habíamos cultivado se desvanecía y la desconfianza se apoderaba de nosotros. Una noche después de una larga jornada de entrenamiento, decidimos enfrentar nuestros miedos de nuevo. Esta vez nos armamos de valor y nos dirigimos al bosque, con la intención de descubrir la verdad detrás de esa entidad. La sensación de ser observados era abrumadora, y el silencio se volvía ensordecedor. Mientras caminábamos, el llanto se hacía más fuerte, resonando entre los árboles como una llama desesperada. Al llegar al claro donde la habíamos visto por primera vez, la figura apareció nuevamente, esta vez más definida. Ella estaba gritando por sus infantes, y su rostro se tornaba en una mueca de dolor indescriptible. La desesperación en su voz era palpable, y en ese instante comprendimos que su sufrimiento era real. Era una madre perdida, atrapada en un ciclo de dolor que la mantenían en este mundo. En un acto impulsivo, uno de los reclutas dio un paso adelante, preguntando con una voz temblorosa: ¿qué quieres de nosotros? La figura se detuvo y por un momento el llanto se detuvo. Mis hijos me los quitaron, murmuró, y en sus ojos había una tristeza profunda. La atmósfera se volvía pesada, y el miedo se transformaba en compasión. Allí, frente a nosotros, estaba una madre que había sufrido una pérdida irreparable, y que ahora ella era una entidad. Inmediatamente la figura se desvaneció, pero su lamento resonó en nuestras mentes. Regresamos con el corazón pesado. La experiencia había cambiado nuestra perspectiva. Esa entidad no era un mito aterrador, era como si fuera un símbolo de la pérdida y el dolor. La lucha en la escuela militar se volvió más que una prueba de resistencia física. Ahora, cada uno de nosotros llevaba el peso de esa historia. A medida que los días pasaban, la presión del entrenamiento seguía presente, pero el miedo se había transformado en un respeto profundo por el dolor de esa entidad. Comenzamos a hablar sobre nuestras propias experiencias de pérdida y sufrimiento, creando un ambiente de apoyo entre nosotros. Las noches se volvían más tranquilas con el tiempo, y el llanto que una vez había resonado en el bosque se convirtió en un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, la empatía y la comprensión podían surgir. La escuela militar, que había prometido forjarnos como soldados, también me enseñó sobre la humanidad y la importancia de enfrentar nuestros miedos, no solo en el campo de batalla, sino también en el corazón de cada uno de nosotros. La mañana estaba cubierta por una densa neblina cuando nos reunimos en la base del comando. La tensión se podía sentir, y el aire olía a pólvora y sudor. Habíamos recibido informes de que un cartel había comenzado a operar en un pueblo remoto en el estado de Michoacán. La misión era desmantelar su operación y llevar a los responsables ante la justicia, ya sea con vida o sin ella. Sabíamos que no sería una tarea fácil. El cartel había mostrado su brutalidad en la región, y la inteligencia indicaba que estaban armados hasta los dientes. Yo formé parte de esta unidad. He visto cosas que nunca pensé que vería. Cada misión trae consigo un riesgo que desafía cualquier expectativa. Aquella mañana, mientras revisábamos el equipo, un silencio tenso se apoderó de nosotros. Cada uno sabía que esto podría ser la última vez que nos veríamos. Al llegar al pueblo, el ambiente era sombrío. Las casas estaban deterioradas, y las miradas de los pocos habitantes que nos cruzamos estaban llenas de miedo. Era evidente que la presencia del cartel había transformado aquel lugar en un territorio de lucha. Nos dividimos en grupos, y yo iba con 2 compañeros. La estrategia era rodear el campamento, que se encontraba en las afueras del pueblo, y tomar la iniciativa antes de que pudieran reaccionar. Mientras nos acercábamos, la atmósfera se volvía más tensa. El sonido de música y risas se mezclaba con el ruido de motores. Nos movíamos con sigilo, utilizando la vegetación para escondernos.
La adrenalina corría por mis venas y cada paso que daba parecía resonar en la inquietud del lugar. Al asomarnos a un claro, lo que vimos nos dejó en estado de shock. Eran al menos 20 hombres, todos armados con rifles de alto calibre. Algunos estaban sentados alrededor de una fogata, mientras otros limpiaban armas o discutían animadamente. En el centro, un hombre de aspecto imponente parecía ser el líder. Su presencia era dominante y su risa resonaba con una confianza peligrosa. Sabíamos que teníamos que actuar, pero la magnitud de lo que teníamos frente a nosotros era bastante abrumadora. Esto no es solo un simple grupo de narcos, murmuré a mis compañeros. Es una organización bien estructurada. Uno de mis compañeros asintió, y en ese momento decidimos que no había vuelta atrás. La misión era desmantelar su operación y capturar al líder. Nos posicionamos para abrir fuego, pero antes de que pudiéramos hacerlo, un estruendo resonó en el aire. Una explosión. La tierra tembló bajo nuestros pies y el campamento se convirtió en un caos. Los hombres del cartel comenzaron a correr buscando refugio, mientras el líder intentaba organizar a su gente. ¡Ahora!, grité, y en un abrir y cerrar de ojos, nuestras armas comenzaron a disparar. Las balas silbaban por el aire, y el sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los hombres del cartel. La confusión reinaba, y en cuestión de segundos el campamento se transformó en un campo de batalla. Pude ver a uno de mis compañeros caer al suelo. Un grito de dolor escapó de sus labios. Él gritó y mi corazón se detuvo por un instante. Me volví hacia él, pero el caos a nuestro alrededor era abrumador. Uno de mis compañeros me empujó hacia adelante, diciéndome que debíamos seguir avanzando, que no podíamos quedarnos ahí. Nos movimos con rapidez tratando de avanzar hacia el centro del campamento. Cada paso era una mezcla de adrenalina y miedo. Los hombres del cartel estaban armados y disparaban hacia nosotros, pero la peor sensación era de que estábamos en un lugar donde la vida y la muerte se definían en un instante. Al llegar a la fogata me encontré cara a cara con el líder. Era un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Su rifle estaba en mano y su sonrisa se desvaneció al darnos cuenta de que estábamos frente a él. Sin pensarlo apreté el gatillo. La bala impactó en su hombro y el hombre cayó de rodillas gritando de dolor. «¡Atrás!», gritó uno de mis compañeros y me empujó a un lado justo a tiempo para evitar una ráfaga de balas que provenía de un grupo de hombres que intentaban flanquearnos. La sensación se había vuelto crítica. A pesar de que habíamos tomado por sorpresa al cartel, su reacción fue rápida y brutal. Mientras intercambiábamos balas, la neblina comenzaba a disiparse y el horror de la situación se hizo evidente. La lucha se convirtió en un juego mortal de estrategia, pero también de supervivencia. La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que cada segundo contaba y que no podíamos permitirnos perder más tiempo. De repente escuché un grito desgarrador. Era otro compañero. Me giré y lo vi tendido en el suelo, sujetándose el abdomen. El líquido vital empapaba su camiseta y su rostro estaba pálido. «No, compañero», grité, pero el sonido de los disparos y el caos nos envolvía. Intenté avanzar hacia él, pero otro compañero me detuvo. «No, no podemos», me gritó. «Si vamos también caeremos». La desesperación se apoderó de mí, pero sabía que tenía razón. En ese momento la vida de mi compañero pendía de un hilo, y no podía permitirme perderme en la desesperación. Decidí que debía hacer algo. Tomé una granada de mano de mi cinturón y la lancé hacia un grupo de hombres que se agrupaban detrás de un vehículo. La explosión fue ensordecedora y el humo se elevó en el aire. Aprovechando la confusión,
Hice una señal a mi compañero. Vamos, ven hacia nosotros. Corrimos hacia él, y cuando llegamos su rostro estaba bañado en sudor y dolor. No puedo, murmuró. La imagen de su sufrimiento me rompió el corazón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí. Vamos, hermano, te sacaré de ahí, dije, mientras lo levantaba. Otro compañero cubría nuestra retaguardia. Disparando a los hombres del cartel que se acercaban, logré arrastrar a mi compañero hacia un lugar más seguro, pero el sonido de los disparos se intensificaba. Mientras tratábamos de buscar refugio, una ráfaga de balas impactó cerca de nosotros, y el sonido retumbó en mis oídos. La situación se había vuelto desesperada. El cartel estaba decidido a acabar con nosotros, y no teníamos opciones. Miré a mi compañero y su rostro se tornaba cada vez más pálido. Resiste, amigo, vamos a salir de esta, grité, tratando de infundirle fuerza. Pero a medida que corríamos, su peso se hacía más difícil de soportar. La desesperación me invadía, y la sensación de que todo estaba perdido comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente logramos llegar a un camión abandonado. Un compañero y yo lo metimos dentro y tratamos de vendar las heridas de nuestro compañero con lo que teníamos. El dolor en sus ojos era evidente, y cada segundo que pasaba sentía que se desvanecía un poco más. Lo siento, no puedo, dijo apenas audible. No me dejen. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Oh, amigo, no hables así. Vamos a salir de aquí, le respondí. Pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba acabando. La situación era crítica, y el cartel no se detendría hasta acabar con nosotros. Mientras un compañero y yo intentábamos estabilizar a otro, escuchamos el sonido de motores acercándose. Eran refuerzos del cartel. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor. La desesperación se tornaba en terror. Si nos encontraban, sería el fin. Debemos irnos ahora, dije, y apenas logramos movernos cuando el sonido de la balacera estalló de nuevo. Esta vez no eran solo disparos, era el sonido de la muerte acercándose. Sin otra opción, decidimos que teníamos que arriesgarnos. Con nuestro compañero herido entre nosotros, nos movimos hacia la parte trasera del camión. Miré a mi compañero y su mirada vi la determinación. Vamos a hacerlo, le dije y asentí. Con un último esfuerzo, logramos salir del camión y correr hacia el bosque, tratando de perder a nuestros perseguidores en la densa vegetación. Los disparos resonaban a nuestro alrededor, y cada vez que una bala pasaba cerca, la adrenalina me empujaba a correr más rápido. Finalmente, logramos llegar a un sendero que nos condujo hacia una carretera. Al llegar no había tiempo para celebrar. La ambulancia llegó justo cuando caímos exhaustos al suelo. Los paramédicos se hicieron cargo de nuestro amigo, y mi corazón se hundió al ver su rostro pálido mientras lo llevaban. Esa noche regresé a la base, pero no había celebraciones. La misión había sido un fracaso en muchos sentidos. Habíamos perdido a nuestro amigo, y la realidad de lo que enfrentamos seguía resonando en mi mente. En el silencio de la noche, mientras miraba el horizonte, sabía que el Comando X continuaría, pero la carga de lo que habíamos vivido jamás se iría. La lucha contra el crimen no solo se libra en las calles, sino también en nuestros sentimientos y mentes. En el fondo, sé que cada misión trae consigo un precio que a veces es demasiado alto, y el terror abunda 24/7. El sonido del silbato resonó en mis oídos, marcando el inicio de una etapa que había imaginado como un camino hacia la grandeza. Al llegar a la escuela militar, el aire estaba cargado de una mezcla de temor y expectativa. Sabía que la disciplina sería dura, pero la realidad superó mis peores temores. Desde el primer día, la rutina era brutal. Cada minuto estaba programado. Cada tarea era una prueba de resistencia física y mental. Los instructores eran implacables.
siempre buscando debilidades. Un soldado no se queja, repetían como un mantra, mientras nos empujaban a nuestros límites. Las primeras semanas fueron una serie de ejercicios agotadores que parecían diseñados no solo para fortalecer el cuerpo, sino también para romper la mente. Las noches eran largas, llenas de gritos y de la presión constante de demostrar que éramos dignos de llevar el uniforme. Sin embargo, lo que más me impactó fue la atmósfera de competencia entre los reclutas. Aunque todos estábamos allí por la misma razón, la desconfianza y la inseguridad se infiltraban en cada rincón. La presión para destacar se traducía en peleas y rivalidades. En lugar de formar camaradería, la tensión creaba una especie de jungla donde cada uno luchaba por sobrevivir. Miradas furtivas y murmullos se convirtieron en la norma. La lucha por ser el mejor se volvía cada vez más intensa. Una noche, mientras intentábamos dormir, un grito desgarrador rompió el silencio. Era David, un chico que había llegado con una sonrisa y una actitud positiva. Ahora estaba sentado en el suelo temblando. «No puedo hacerlo más, no puedo soportarlo», gritó, su rostro pálido y cubierto de sudor. La habitación se llenó de un silencio inquietante. Nos miramos unos a otros, conscientes de que la presión estaba afectando a algunos más que a otros. Intentamos calmarlo, pero su mente estaba atrapado en un ciclo de ansiedad y miedo. Los días pasaron, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La presión de sobresalir se intensificó y con ella, la tensión entre los reclutas. Las noches se convirtieron en un campo de batalla psicológico. Las pesadillas comenzaron a acecharnos. Cada uno de nosotros luchaba con sus propios demonios, pero el miedo colectivo se manifestaba en susurros y miradas nerviosas. Una semana después del incidente con David, decidimos hacer una marcha nocturna, un ejercicio que se convirtió en un ritual. Sin embargo, esa noche fue diferente. Mientras caminábamos por el sendero oscuro, uno de los reclutas, Javier, se detuvo en seco. «¿Escuchan eso?», preguntó con su voz temblorosa. En ese momento un silencio profundo nos envolvió. En la oscuridad se oía un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. La tensión se apoderó de nosotros y el miedo comenzó a crecer. Continuamos la marcha, pero la sensación de ser observados se estaba intensificando. Algunos de nosotros comenzamos a sentir el escalofrío de la paranoia. Cuando regresamos a la base, el ambiente era diferente. Las miradas se volvieron más desconfiadas y la camaradería que una vez existió comenzó a desmoronarse. Cada uno de nosotros se encerró en su propio mundo, luchando contra el terror que había comenzado a infiltrarse en nuestras mentes. Una noche decidimos explorar el bosque que rodeaba la escuela. Llevábamos linternas y un poco de valentía, pero el miedo se apoderó de nosotros a medida que nos adentrábamos en la oscuridad. Sabíamos que no deberíamos estar allí, pero la curiosidad y el deseo de enfrentar nuestros miedos fue nuestro impulso. En el corazón del bosque encontramos un claro, y en él un viejo campamento abandonado. La carpa estaba desgastada, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y moho. Mientras explorábamos encontramos objetos dispersos, un viejo utensilio punzocortante, ropa desgastada y una pequeña caja de madera. Cuando la abrí, un escalofrío recorrió mi espalda. Dentro había fotos de personas, pero sus rostros estaban borrados, como si alguien hubiera querido borrar sus identidades. La atmósfera se volvió inquietante y la sensación de ser observado regresó con fuerza. Decidimos regresar rápidamente a la base, pero una inquietante sensación nos seguía. En los días siguientes la tensión iba en aumento. David estuvo cada vez más distante y Javier comenzó a tener episodios de ansiedad. La presión del entrenamiento se había intensificado
y la desaparición de la camaradería se volvió evidente. Esa noche los gritos de David resonaron nuevamente en la barraca. No puedo escapar", gritó, y su rostro estaba pálido. Intentamos calmarlo, pero su mente estaba atrapada en un lugar oscuro. La situación se volvió insostenible. Una noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un golpe sordo en la puerta. Alguien estaba llamando. Nos levantamos con el corazón en la garganta. El instructor estaba allí, pálido y visiblemente afectado. «David ha desaparecido», dijo con su voz temblorosa. El terror se apoderó de todos nosotros. La presión mental y la incertidumbre se manifestaron de la manera más cruda. Comenzamos a buscarlo en el bosque, pero la oscuridad parecía tragarlo todo. Gritamos su nombre, pero no había respuesta. Recorrimos el sendero donde habíamos encontrado el campamento abandonado, pero tampoco había rastro de él. Finalmente, después de horas de búsqueda, lo pudimos encontrar en el claro donde habíamos estado antes. Estaba sentado en el suelo, temblando y murmurando para sí mismo. Tras el regreso a la base, nos dieron la noticia que nadie quería escuchar. David había sido retirado de la escuela para recibir ayuda psicológica. La atmósfera se volvió aún más tensa. La sensación de que el entorno estaba afectando nuestra salud mental se convirtió en un tema recurrente. Las pesadillas se intensificaban y la presión de sobresalir se volvía casi insoportable. A medida que pasaban los días, otros comenzaron a mostrar signos de agotamiento. La lucha de mantener la cordura se convirtió en un desafío diario. Las rivalidades se intensificaban y la desconfianza se convertía en el hilo conductor de nuestras interacciones. Una noche decidimos enfrentar nuestras inseguridades. En un intento de desahogarnos, organizamos una reunión en la barraca. «No estamos solos en esto», comenzamos a decirnos, pero a medida que compartíamos nuestras experiencias, la atmósfera se volvía más sombría. Las historias de miedo se entrelazaban con la ansiedad. La presión de ser soldados nos había llevado al borde de la locura, y la camaradería que una vez existió se había desvanecido. Finalmente la situación llegó a un punto crítico. Un grupo de reclutas decidió que era hora de escapar, de salir de la escuela militar. La idea era aterradora, pero la presión se había vuelto insoportable. Durante la noche tomamos nuestras pertenencias y comenzamos a caminar hacia la salida. Sin embargo, el camino estaba lleno de obstáculos. Los instructores comenzaron a buscarnos y el miedo se apoderó de nosotros. La sensación de ser cazados definitivamente se intensificó. Al final, algunos de nosotros logramos escapar, pero el precio fue alto. La experiencia en la escuela militar nos dejó cicatrices profundas. Aquella búsqueda por la grandeza se había convertido en una lucha por la supervivencia emocional, pues sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos. La escuela que había prometido forjarnos como soldados se había convertido en un campo de batalla psicológico, y la lucha por mantener nuestra humanidad se había vuelto más aterradora que cualquier enfrentamiento en el campo de combate. Definitivamente, si piensan entrar a la escuela militar, tengan presente estos sucesos. La bruma de la mañana se alzaba lentamente mientras mi escuadrón se preparaba para la misión. Habíamos estado en el campo durante semanas, y el desgaste se notaba en nuestros rostros. La misión de ese día era crítica. Teníamos que desmantelar un laboratorio de sustancias que operaba en una zona rural, protegida por un grupo delictivo que había demostrado ser implacable. Sabíamos que la inteligencia era limitada, pero el riesgo había sido calculado. La vida de muchos dependía de nuestro éxito. El convoy se movió en silencio, nuestro vehículo blindado cortando la neblina como un cuchillo. La carretera estaba llena de baches y las luces del amanecer apenas iluminaban el camino.
A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión en el aire se volvía palpable. Había un silencio incómodo entre nosotros, un reconocimiento tácito de que esa podría ser nuestra última misión. El fallecer era una posibilidad constante, y cada uno de nosotros lo sabía. Al llegar a la ubicación realizamos un reconocimiento. El laboratorio estaba ubicado en un viejo granero, rodeado de campos de maíz que se movían con el viento. La vegetación proporcionaba una buena cobertura, pero también ocultaba peligros. Formamos un perímetro y mientras unos se encargaban de asegurar el área, otros se preparaban para entrar. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la infiltración, y el peso de mi equipo parecía más pesado que nunca. Cuando finalmente recibimos la orden de avanzar, el corazón me latía con fuerza. Entramos en el granero, y el ambiente cambió drásticamente. El olor a productos químicos era abrumador, y la oscuridad apenas era iluminada por la luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban en las paredes, y lo que encontramos dentro era escalofriante. Mesas llenas de frascos y maquinaria, todo dispuesto para producir sustancias que destruirían vidas. No había tiempo para la reflexión. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Era un disparo. Instintivamente nos lanzamos al suelo buscando cobertura. Las balas comenzaron a volar, y lo que había sido una infiltración silenciosa se convirtió en un caos total. Gritos, órdenes, disparos, todo se mezclaba en una sinfonía de caos. A medida que nos reagrupábamos, vi a uno de mis compañeros como caía. Era un hombre fuerte, un líder natural, y su caída me golpeó como un martillo. ¡Cubrirlo!, grité mientras el resto de nosotros comenzábamos a devolver el fuego. Las balas zumbaban a nuestro alrededor, y la realidad de lo que estábamos haciendo se hacía evidente. Estábamos en medio de una lucha, y cada uno de nosotros estaba peleando no solo por la misión, sino por nuestras propias vidas. El combate se intensificaba. Mientras disparábamos, observé cómo varios hombres de la maña se movían con una precisión mortal. Estaban bien entrenados, y su determinación era evidente. Sabíamos que no retrocedían fácilmente. La lucha se convertía en una danza mortal, con cada uno de nosotros buscando la forma de sobrevivir. En medio del caos logré encontrarme con el líder. Era un hombre corpulento con un rostro marcado por cicatrices que reflejaban años de lucha. Nos encontramos cara a cara, y en ese momento el tiempo se detuvo. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón. Sin pensarlo disparé. Vi cómo la bala impactó en su pecho y su mirada de sorpresa se convirtió en un vacío absoluto. Cayó ante mí, y el eco de su cuerpo contra el suelo resonaba en mi mente. Pero no había tiempo para celebrar. El fuego de esos hombres se intensificó y mi equipo comenzó a sufrir bajas. La adrenalina corría por mis venas, y el miedo se convertía en una segunda naturaleza. Nos reagrupamos moviéndonos rápidamente a través del granero, buscando cualquier señal de vida o resistencia. La situación era crítica. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra ellos, sino contra un sistema que había estado en pie durante años. Cuando finalmente logramos asegurar el laboratorio, el silencio era abrumador. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Los gritos de mis compañeros heridos resonaban en mis oídos, y las imágenes del líder caído aún estaba fresca en mi mente. Nos tomamos un momento para evaluar los daños. Habíamos perdido a varios hombres, y la realidad de esta lucha se cercenía sobre nosotros como una sombra. Mientras regresábamos a la base, el ambiente era tenso. La sensación de pérdida se sentía. Habíamos completado nuestra misión, pero el costo emocional era devastador. Cada uno de nosotros lidiaba con la carga de lo que había sucedido. Esta lucha no solo era en el campo, sino también en nuestras mentes. Durante las noches siguientes,
El terror de esta batalla regresaba en forma de sueños. Los rostros de mis compañeros caídos y el eco de los disparos se convertían en mis compañeros de cama. La lucha no terminaba con el regreso a la base. Seguía en cada rincón de mi mente. Sabía que esto era lo que habíamos elegido, lo que habíamos firmado al enlistarnos. Pero el costo de esto siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Con el tiempo aprendí que esta lucha no se trataba solo de enfrentar a un enemigo, también se trata de enfrentar hacia uno mismo. La batalla más difícil es la que libramos en nuestra mente, y cada uno de nosotros lleva consigo todas las cicatrices de esas batallas. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión es un recordatorio de que, aunque luchamos por un propósito, el precio puede ser devastador. Mientras miraba a mis compañeros ese día, sabía que todo esto iba a continuar y que nosotros debíamos estar listos para enfrentar lo que viniera. Pero también sabía que cada uno de nosotros lleva consigo una parte de esto, un recordatorio de que la paz siempre tiene un precio y que la lucha nunca es solo física, y que además el vivir día a día con este terror es una constante. La mañana del reclutamiento llegó con el brillo del sol apenas asomándose en el horizonte, como si el día intentara advertirme de lo que estaba por venir. Me desperté lleno de adrenalina y miedo. Desde pequeño había soñado con ser soldado, con la idea romántica de la gloria, el heroísmo y la camaradería. Pero ahora, al poner un pie en el campo de entrenamiento, la realidad comenzaba a desdibujar ese ideal. Los gritos de los instructores resonaban en mis oídos, como un eco constante de orden y disciplina. «¡Aguanta! ¡No te quejes!» eran las palabras que más escuchábamos, y aunque trataba de mantenerme firme, el sudor empapaba mi camiseta y el cansancio se apoderaba de mí. Las primeras semanas fueron un torbellino de ejercicios físicos, demasiado desgastantes, desvelos y una rutina que borraba cualquier atisbo de individualidad. Nos enseñaban a formar un solo cuerpo, una sola mente, pero también comenzábamos a entender la crudeza de lo que significaba ser un soldado. Las noches eran las peores. En la oscuridad las dudas y los miedos se multiplicaban. Recuerdo haber mirado el techo de la barraca, escuchando el susurro de las respiraciones cansadas de mis compañeros. Algunos lloraban en silencio, otros murmuraban oraciones. La presión era inmensa. Nos enseñaban a ser fuertes, pero la fragilidad humana no se podía esconder. La idea de que cada uno de nosotros podría ser enviado a una zona de combate se cernía sobre nosotros como una sombra ominosa. La primera vez que me vi obligado a tomar un arma fue un momento decisivo. El instructor nos llevó a un campo de tiro. La primera vez que sostenía un fusil, sentí el peso del metal, pero también la carga de lo que eso significaba. Apuntar hacia un blanco, jalar el gatillo y escuchar el estruendo del disparo fue aterrador. No era solo un ejercicio, era un recordatorio de que en algún momento podría tener que usar esa arma contra un ser humano. La sensación me paralizó. Aquel día, el idealismo de ser un héroe se convirtió en una fría realidad. Con cada semana que pasaba, la rutina se volvía más dura. Las marchas largas, con mochilas pesadas y el sol abrasante, desgastaban mi cuerpo y mente. La comida era escasa y de mala calidad, y la falta de sueño se convirtió en un compañero constante. Pero lo que más me afectaba era la transformación de mis compañeros. Algunos de ellos que una vez fueron amigos con los que compartí risas, y también estos sueños, comenzaron a cambiar. La presión del entrenamiento, la deshumanización que sufríamos, comenzaba a sacar lo peor de cada uno. Las peleas eran comunes y la camaradería se volvió un campo de lucha propio. Un día durante una marcha, un compañero colapsó.
En ese momento el instructor no mostró compasión. «¡Levántate, no hay tiempo para debilidades!». Gritos y maldiciones llenaron el aire. Miré a mi alrededor y vi la indiferencia en el rostro de otros reclutas. La deshumanización había comenzado a arraigarse en nosotros. En un instante, esa esencia de amistad y solidaridad que había sido un pilar en nuestra vida se desvaneció. La lucha por sobrevivir dentro del sistema militar nos había llevado a olvidar la empatía. Finalmente llegó el día del despliegue. Recibimos la noticia con una mezcla de emoción y terror. Habíamos sido seleccionados para una misión en una zona de conflicto. Los días previos se convirtieron en un torbellino de preparación, entrenamientos intensos y charlas motivacionales que sonaban vacías. Cuando subimos al helicóptero sentí que el corazón me latía en la garganta. La idea de ir al campo de batalla, de enfrentarme a lo desconocido, me aterrorizaba. Aquel ideal de heroísmo se desvanecía ante la dura realidad de lo que significaba entrar en combate. Al aterrizar el paisaje era desolador, terreno árido, escombros y un aire denso de tensión. La primera vez que escuché disparos lejanos, el tiempo parecía detenerse. El sonido era como un eco de lo que había aprendido en el campo de entrenamiento, pero ahora era real. La adrenalina me invadió y mis instintos de supervivencia comenzaron a activarse. Las primeras semanas en la zona de combate fueron un torbellino de caos. La incertidumbre era constante y la línea entre la vida y el no vivir se desdibujaba en cada misión. Recuerdo una noche en particular cuando nos emboscaron. El estruendo de las explosiones y los gritos resonaban tanto en mis oídos mientras intentábamos refugiarnos. La experiencia fue un verdadero baño de líquido vital. La visión de mis compañeros heridos, el olor de pólvora y el miedo palpable en el aire son recuerdos que nunca podré borrar. En esos momentos el ideal de ser un héroe se convertía en un grito silenciado. El campo de batalla es un monstruo que devora a la humanidad. Cada día era una lucha por mantener la cordura en medio del caos. Las decisiones que debíamos tomar eran desgarradoras. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. En una ocasión, tuvimos que tomar una decisión difícil sobre la vida de un prisionero. En mi interior, sabía que debía ser compasivo, pero la presión del grupo y la naturaleza del conflicto nos empujaba a actuar de maneras que nunca pensé que haría. Las noches eran las peores. En la oscuridad el silencio era ensordecedor. A menudo me encontraba mirando el cielo estrellado, preguntándome cómo había llegado a este punto. El eco de las risas de mis amigos durante el reclutamiento parecía un recuerdo de otra vida. Esta batalla no solo consumió mi cuerpo, sino también mi alma. La tristeza y la desesperanza se convirtieron en compañeras constantes. La lucha por sobrevivir se convirtió en una batalla por no perderme a mí mismo. Con el tiempo los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La rutina de batallar se volvía familiar, pero la desesperación nunca se desvanecía. Las misiones se volvieron más peligrosas y las bajas en nuestro grupo comenzaron a acumularse. Cada vez que una vida se apagaba, una parte de mí se rompía. Las caras de mis compañeros caídos se grabaron en mi mente y el peso de su ausencia se convirtió en una carga insoportable. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, regresamos a casa. El regreso fue extraño y surrealista. Las calles estaban llenas de vida y la gente parecía haber olvidado el terror de la batalla, pero yo no podía olvidar. La experiencia me había cambiado y nada sería igual. La gloria del héroe que había imaginado en mis sueños se había convertido en un eco lejano, y lo que quedaba era un vacío y un dolor que no sabía cómo manejar. El camino de regreso fue un proceso largo y doloroso. La reintegración a la vida civil se sintió como una broma cruel. La gente me miraba con admiración, sin comprender la verdad detrás de mis ojos. Esa lucha dejó cicatrices invisibles, y cada día era una lucha por encontrar mi lugar en un mundo que parecía tan lejano.
Ser soldado fue un sueño que se convirtió en una pesadilla para mí. La lucha por la supervivencia, las decisiones desgarradoras y el trauma de esa batalla son experiencias que nunca desaparecen. Esto no es un juego, y la realidad es mucho más cruda de lo que cualquier película o libro podría mostrarles. Volver a ser yo mismo ha sido un camino lleno de desafíos, pero sigo adelante, recordando a aquellos que no regresaron y buscando un propósito en medio del caos, porque el terror, el verdadero terror, se vive ahí. El día de mi ingreso a la escuela militar comenzó con una mezcla de nervios y emoción. Desde pequeño había soñado con ser parte de algo más grande, de servir a mi país. Sin embargo, al cruzar las puertas de aquel lugar, la realidad se impuso rápidamente. El ambiente era tenso y cargado de expectativas. La primera impresión fue la de una máquina bien engrasada, donde cada engranaje debía funcionar a la perfección. Sabía que estaba a punto de comenzar una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Durante las primeras semanas, las jornadas eran largas y agotadoras. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, con el sonido del silbato del instructor que resonaba en el aire. A medida que nos alineábamos en formación, el frío de la mañana se sentía como un recordatorio de que estaba muy lejos de casa. La disciplina era estricta. Cada movimiento, cada palabra, estaba bajo el escrujido de nuestros superiores. Un soldado nunca muestra debilidad, era una de las frases que más escuchábamos. La presión para cumplir con esos estándares era demasiado abrumadora. Los entrenamientos físicos eran extenuantes, caminatas largas, carreras, ejercicios de resistencia. Aprendí rápidamente que el dolor era parte del proceso. Cada día era una lucha por superar mis propios límites. Sin embargo, lo que más me impactó fue la forma en que la presión afectaba a mis compañeros. Con el tiempo, la tensión comenzó a aflorar. Las peleas entre reclutas eran comunes. La competencia y la inseguridad se mezclaban, creando un ambiente en el que cada uno debía luchar no solo contra el entrenamiento, sino también contra sus propios miedos y dudas. Una noche, tras una larga jornada, todo cambió. Estábamos en nuestras literas tratando de encontrar un poco de descanso, cuando un grito desgarrador resonó en el pasillo. Nos levantamos, confundidos y asustados. Al salir de la barraca encontramos a uno de nuestros compañeros, Samuel, temblando y pálido, con los ojos desorbitados. «No puedo hacerlo más, no puedo soportarlo», gritó, con su voz llena de desesperación. En ese momento todos nos miramos, conscientes de que la presión estaba comenzando a afectar a algunos más que a otros. Los días siguientes fueron una mezcla de entrenamiento intenso y creciente tensión. Samuel se volvió un tema de conversación constante. Algunos decían que había perdido la razón, otros creían que simplemente no podía manejar las exigencias de la misma escuela militar. Pero lo que realmente nos preocupaba era que su grito aquella noche se había convertido en un eco que resonaba en nuestras mentes. Con ello la presión se intensificó. Cada uno de nosotros sentía que el peso de las expectativas era cada vez más difícil de soportar. Una semana después de las crisis de Samuel, sucedió algo inesperado. Durante una marcha nocturna, mientras cruzábamos un terreno difícil, el grupo se detuvo. Notamos que Samuel no estaba con nosotros. Angustia se apoderó del grupo. «¿Dónde está Samuel?», preguntó uno de los reclutas, con su voz temblorosa. Comenzamos a buscarlo, llamándolo en la oscuridad, pero no había respuesta. La sensación de desasosiego crecía en nuestros corazones. Algo no estaba bien. Decidimos regresar a la base y reportar su desaparición. Al llegar el instructor nos miró con desdén. «No se preocupen, volverá. No es la primera vez que alguien se pierde en la noche», dijo, restando importancia a nuestra angustia. Sin embargo, lo que comenzó como una simple desaparición, pronto se convertía en un tema de preocupación. Las noches pasaban y Samuel seguía sin aparecer. La atmósfera en la escuela se volvía pesada,
llena de murmullos y miradas nerviosas. La incertidumbre generaba un miedo palpable entre nosotros. Un día después de semanas de búsqueda sin resultados, se tomó la decisión de hacer una inspección más exhaustiva en el bosque cercano. Organizamos grupos de búsqueda y cada uno de nosotros sentía la carga de encontrar a nuestro compañero. La idea de que alguien dentro de nosotros pudiera haber fallado en ayudar a un amigo se convirtió en un pensamiento de terror. Juntos partimos hacia el bosque. Allí encontramos una cabaña. Con cautela entramos y el interior estaba en desorden, como si alguien hubiera estado viviendo allí a escondidas. Finalmente, al salir de la cabaña, escuchamos un grito desgarrador que resonó en el aire. Era Samuel. Nosotros fuimos corriendo hacia la dirección del sonido. Lo vimos, estaba desaliñado y temblando. ¿Dónde has estado?, le preguntó uno de los reclutas. Samuel miró hacia arriba con sus ojos llenos de lágrimas. No sé, solo no podía soportarlo más. Todo se volvió demasiado real, balbuceó. La expresión, el miedo y la soledad lo habían llevado a una ruptura mental. Al pasar los días, comprendí que la escuela militar no solo nos enseña disciplina y resistencia, también expone nuestras vulnerabilidades con una lucha contra este terror. La noche era oscura, como si el cielo mismo se hubiera cerrado en un puño. El aire estaba cargado de tensión y un silencio inquietante se cercenía sobre el campamento. Sabíamos que la operación comenzaría en unas horas, y cada hombre a mi alrededor podía sentir la adrenalina, cómo fluía por sus venas. Habíamos recibido informes sobre el paradero de uno de los maleantes más buscados, un hombre cuya fama de brutalidad lo precedía. Su nombre resonaba en los pasillos de las Fuerzas Armadas y en las calles que había arrasado. Mientras revisaba mi equipo, mis pensamientos se centraron en lo que estaba en juego. No era solo una misión más, era una lucha por la justicia, por aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por el caos que este hombre había sembrado. La imagen de familias desoladas, de niños huérfanos y comunidades destruidas, me impulsaba a seguir adelante, pero también sabía que, al final del día, podría no volver a ver a mi familia. El reloj marcaba la medianoche cuando comenzamos a movernos. La unidad estaba compuesta por hombres valientes, pero también por los que llevaban en su rostro el peso de las experiencias pasadas. La oscuridad nos cubría como un manto, y el único sonido que rompía el silencio era el crujido de las ramas bajo nuestros pies. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión aumentaba. Las luces de la aldea estaban a la vista, parpadeando con un aire de normalidad que contrastaba con la misión que estábamos a punto de llevar a cabo. No había nada normal en lo que estábamos haciendo. Estábamos a punto de entrar en el infierno. Llegamos a un claro donde los árboles se abrían y nos permitieron tener una vista clara de la casa donde se suponía que se encontraba el sujeto. Era un lugar modesto, pero sabía que no debería subestimar lo que había dentro. Había rumores sobre su seguridad, hombres armados y trampas por todas partes. En este negocio la traición era la norma, y la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La estrategia era simple: rodear la casa, cortar cualquier posibilidad de escape, y si era necesario entrar con fuerza. La comunicación se realizó a través de señales. Cada uno de nosotros conocía su papel y confiábamos en que nadie fallaría. Cuando llegamos a una posición adecuada, el sargento levantó la mano y el silencio se volvió ensordecedor. En ese momento, todos estábamos completamente enfocados, nuestras respiraciones contenidas. Yo podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, como un tambor de lucha, y en mi mente se repetían las imágenes de las vidas que habíamos venido a salvar. «En posición», susurró el sargento, «listos para saltar».
La orden llegó como un eco, y sin pensarlo 2 veces comenzamos a avanzar. Cuando llegamos a la puerta, el sargento la pateó con fuerza, y entramos en un torbellino de caos. Las luces se encendieron de golpe y el sonido de disparos resonaba en el aire. La sorpresa fue nuestra aliada, pero el caos se desató rápidamente. Los hombres de seguridad del narco eran feroces, y la balacera se volvió brutal. La adrenalina me nublaba la mente mientras buscaba cobertura detrás de un sofá desgastado. Podía ver a mis compañeros intercambiando disparos, cada uno luchando por su vida y por la misión. En ese momento, la vida y la muerte parecían danzar en un frágil equilibrio. Recuerdo que vi a uno de mis compañeros caer. Era un hombre joven con sueños y una familia que lo esperaba en casa. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue como un puñetazo en el estómago. La rabia se apoderó de mí. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Me levanté y corrí hacia él, a pesar de que las balas silbaban a mi alrededor. Lo arrastré a un lugar seguro, pero no había tiempo para lamentos. La lucha continuaba, y el narco no estaba dispuesto a rendirse. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más descontrolada. La casa se llenaba de humo y gritos, y cada paso que daba era una lucha entre el instinto de supervivencia y el del deber. Finalmente logré encontrar un punto alto donde podía ver el salón principal. Allí estaba el objetivo de nuestra misión. Un hombre imponente con una mirada fría que parecía despojar de humanidad a todos los que lo rodeaban. En su mano un arma que había visto más líquido vital de la que cualquier hombre debería de ver en una vida. Lo apunté con mi rifle, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que un solo disparo podría acabar con todo, pero también sabía que había más en juego que simplemente disparar. El sargento me gritó que me moviera, que necesitábamos avanzar, y con un grito de lucha nos lanzamos hacia el salón. La balacera se intensificó y de repente el mundo se volvió en un torbellino de balas y caos. La lucha era visceral. Cada golpe, cada disparo resonaba en el aire como un eco de la desesperación. Finalmente logramos acorralar al narco. En un momento de locura lo vi desarmarse, y en ese instante su rostro cambió. La confianza que había tenido se desvaneció, y el hombre que había sembrado terror y fallecimientos comenzó a suplicar por su vida. Era una imagen desconcertante. El depredador se había convertido en presa. Las palabras de arrepentimiento no significaban nada para mí, y el peso de lo que había hecho y lo que había visto en esa misión me golpeó con toda su fuerza. El sargento, con una mirada de determinación, se acercó y en un acto que me dejó sin aliento, ordenó su arresto. En ese momento comprendí que la justicia no siempre era un camino recto. A veces se trataba de más que solo eliminar a un enemigo. Se trataba de enviar un mensaje, y aunque el narco estaba detenido, y el terror que provocó no se podrá borrar jamás. Historias de terror de la internet.